En valor absoluto, o sea, en plata, siempre el capital final es mayor al inicial, ¿sí? Siempre. Si son iguales, es o porque no pasó el tiempo o porque no hubo precio, ¿sí? Bien. Pero también se puede decir que los dos son iguales o son equivalentes porque es el mismo capital, pero ubicado en otro momento del tiempo. ¿Estamos? Y ahí obviamente les pongo, no son iguales en sus valores absolutos. Bien, toda operación financiera es un préstamo donde un prestamista le entrega al prestatario una cierta cantidad de dinero a cambio de que este último le devuelva luego un cierto tiempo con un interés o un recargo. ¿Sí? Estamos hablando de préstamos depósitos, que es lo que vamos a ver. Ese individuo que presta el dinero está sacrificando la utilidad que ese dinero le daría si lo hubiera conservado, ¿sí? Por eso es razonable que al finalizar el préstamo se exija, además, digamos, de que te devuelvan el capital, un interés. Esa es la razón por la que existe el interés en la devolución de cualquier préstamo. O sea, si ustedes vienen y me piden a mí 500.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Me piden 500.000 pesos y que me lo van a devolver de acá a un año. Yo que tengo esos 500.000 pesos, pero para dárselos a ustedes, yo estoy sacrificando el uso que yo podría hacer de mis 500.000 pesos. Entonces, obviamente que va a tener un precio. ¿De qué va a depender el precio? Bueno, un poco va a depender del monto que me están pidiendo, pero más que nada va a depender del tiempo, ¿sí? No es lo mismo que ustedes me pidan 500.000 pesos a devolver a 2 meses que a devolver a un año, ¿sí? Bien. Entonces, el interés no solo se basa en la utilidad del bien prestado, sino también en el tiempo que el mismo es prestado. Eso, el interés no solo se basa en la utilidad del bien prestado, a ver cómo se los puedo explicar para que lo entiendan. Es como subjetivo esta cuestión. Volviendo al ejemplo de recién, ustedes me vienen y me piden 500.000 pesos, ¿sí? Sean amigos o no sean amigos míos, vienen y me piden 500.000 pesos. Independientemente del precio, que ya les dije, no es lo mismo devolver a 2 meses que a un año, depende del grado de sacrificio mío de esos 500.000. Porque no es lo mismo, o sea, a la hora de fijarles el precio, la tasa que les voy a cobrar, no es lo mismo que esos 500.000 pesos yo los tenía de sobra, ¿sí? Los tenía ahí guardados en un colchón, tenía 500.000 que no los iba a usar para nada. Entonces, no es tanto el sacrificio de prestarles 500.000, ¿sí? O decir, pucha, no, yo esos 500.000 los iba a usar, por ejemplo, para, no sé, mejorar mi casa, para pintar mi casa, hacer remodelaciones en mi casa. Entonces, el sacrificio de darles a ustedes, de prestarles 500.000, y es un poquito mayor, ¿sí? Porque yo sí iba a usar esa plata. Pero quizás, bueno, decido prestárselo a ustedes porque quizás ustedes tengan más urgencia de esos 500.000, o porque, bueno, yo digo, bueno, yo les presto de 500.000, le voy a cobrar una buena tasa, si la querés pagar, la pagás, y si no, no te presto, ¿sí? Pero depende mucho el precio de la utilidad que yo le iba a dar a esos 500.000. No sé si con el ejemplo lo bajé a algo muy sencillo para que lo entiendan, porque es como subjetivo esa parte de la utilidad del bien, ¿sí? Pero más que nada, si voy pensando en negocio, yo te presto algo que es mío y bueno, págame el precio. ¿Está? Bien. El capital y el tiempo se tratan de dos variables del campo continuo, ¿sí? El proceso de crecimiento del capital se asimila mucho al proceso natural de todo crecimiento dentro de lo que es el campo continuo. La ley de capitalización y sus particularidades serán convenidas por las partes en cada operación financiera. Bueno, esto es un poquito más de teórico.
En la práctica, no es razonable medir el crecimiento infinitesimal de un capital, por lo que se discretiza la variable tiempo. O sea, en resumidas cuentas, en el caso de operaciones financieras, que es lo que nosotros vamos a resolver, operaciones financieras, se utiliza como unidad de tiempo más pequeño para calcular el día. Y lo mismo con el capital. O sea, el capital crece, es como el crecimiento del cuerpo humano. Segundo a segundo va creciendo. Lo que pasa es que es infinitesimal, como o sea, no se ve a simple vista, ¿no? Pero es continuo. Entonces, la mínima unidad de capital con la que nosotros vamos a trabajar es un peso. Y la mínima unidad de tiempo con la que nosotros vamos a trabajar es un día. ¿Sí? Lo vamos a discretizar de esa forma porque si no es imposible resolver haciendo que el capital crezca minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Sí? Entonces, siempre la mínima unidad de tiempo es un día y la mínima unidad monetaria es un peso. Vamos a lo que es la ley financiera. Es la modelización matemática del acuerdo entre las partes involucradas. O sea, esta ley describe, mediante una ecuación, la forma matemática del acuerdo al conjugar la forma de interacción del tiempo y del precio pagado por el servicio en torno a una prestación y una contraprestación. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Que yo tengo los cuatro elementos importantes: capital inicial, capital final, tiempo y precio o tasa. ¿Sí? Son los cuatro elementos. Bien, ¿cómo hago yo para conjugar? ¿Cómo hago yo para conjugar esos cuatro elementos? A través de una ecuación matemática. ¿Sí? O sea, yo tengo que buscar una ecuación matemática que me conjugue esos cuatro elementos, que me los represente a esos cuatro elementos y que yo a partir de uno de ellos obtenga el valor del otro. ¿Sí? Entonces, eso se llama modelización matemática, darle una fórmula matemática a estos cuatro elementos financieros. ¿Sí? Eso es lo que estoy queriendo decir en este párrafo. El precio de esa prestación financiera es el interés pagado, expresado por la tasa de interés aplicada. Entonces, la ley financiera o la fórmula financiera va a interrelacionar dos variables: el tiempo y el precio, o sea, la tasa de interés. El tiempo y la tasa de interés en función de ¿a qué? Del capital inicial y del capital final. Bien. Bueno, acá les menciono las dos funciones, los dos pilares que nosotros vamos a trabajar en lo que es la matemática financiera, que se llama capitalización o diferimento, ahí les pongo el otro nombre, o actualización o descuento, ¿sí? Capitalización y actualización. Estas dos funciones permiten evaluar, o sea, darles un valor, permite evaluar los valores monetarios en diferentes momentos del tiempo. O sea, yo a partir de un valor, o sea, de un capital ubicado en un momento del tiempo, voy a buscar otro capital ubicado en otro momento del tiempo, ya sea a futuro o sea, hacia adelante en el tiempo, a futuro, o hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? Esos dos principios fundamentales tienen como base los conceptos de interés y descuento, bueno, lo que se llama la teoría del interés. ¿Cómo se puede observar en las figuras? Bien, en esta figura, las operaciones de capitalización parten de un valor original, un CI, acuérdense, en capital inicial, parten de este valor, ¿sí? Y se desplaza a lo largo del tiempo, T, el tiempo es T, para llegar a un valor futuro, ¿sí? A un valor expresado más adelante en el tiempo que se llama capital final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es capitalizar? Es obtener un valor final
a partir de un capital inicial en un cierto tiempo y para una cierta tasa. Yo puedo ubicar, esta es la línea de tiempo, ¿sí? Yo puedo, acá lo estoy ubicando, o sea, este es el inicio de la operación y este es el final de la operación, ¿sí? Yo puedo ubicar el capital, acá lo ubiqué bien al inicio de la operación, pero si yo me ubico acá, donde tengo el cursor, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo un capital, si yo me ubico ahí, también va a ser un capital inicial, ¿sí? O si me ubico ahí, a partir de este capital inicial, quiero buscar un capital final, pero en este momento del tiempo. También es un capital final, ¿sí? O sea, los capitales iniciales y finales no siempre son los que están exactamente al inicio y al final de la operación, ¿sí? Ustedes van a saber que siempre un capital inicial está antes en el tiempo que un final. ¿De cuál final? Puede ser de este final, o planteo acá el final, o lo planteo acá al final. No importa, pero es más adelante en el tiempo que el capital inicial que tengo como dato de la operación. Y lo mismo a la inversa. Si yo les doy un capital final, les doy el valor de este capital final, yo les puedo decir, calcúleme el capital inicial acá, al inicio de la operación, o un poquito antes, acá, o acá, lo que sea, no importa dónde. Ustedes saben que es un capital más atrás en el tiempo, ¿sí? Bien, por otra parte, en las operaciones de actualización es el camino inverso, de modo tal que el cálculo se origina, o sea, ¿dónde origino yo el cálculo? En un capital final, que lo traigo en el tiempo, lo puedo traer acá, o lo puedo traer acá, o lo puedo traer acá, no importa, pero lo traigo en el tiempo, X cantidad de tiempo y a una tasa pactada, ¿sí? Entonces, eso es capitalizar y esto es actualizar. Entonces, actualizar es obtener un valor actual a partir de un capital final, a una tasa dada, ¿sí? Le repito, no siempre el capital inicial y el capital final son los extremos, ¿sí? Eso ténganlo presente, no siempre son los extremos. Para que me entiendan, supóngase que esta operación es de 90 días, ¿sí? O sea, el tiempo que pasa entre acá y acá son 90 días. Y yo les doy como dato el capital inicial. Supónganse 1.000 pesos, y no importa la tasa. Yo les digo, bueno, calcúlenme el capital final a los 90 días. Bueno, es al final de la operación, al final del plazo completo. Pero yo les puedo pedir, calcúlenme el capital final después de 30 días. Estoy acá. 90 días era todo el plazo, pero a mí me está pidiendo el ejercicio que calcule el equivalente de este capital, pero a los 30 días. O sea, estaría calculando un capital final, pero acá, en este momento del tiempo, ¿sí? Si esta es la línea de tiempo que le divido en 30, 60 y 90. ¿Sí? ¿Se entiende? O lo mismo, yo les doy un capital final de 1.000 pesos, todo el plazo es 90 días, y le digo, calcúlenme el capital inicial 30 días antes, ¿sí? O sea, estoy acá. Yo sé que el capital inicial que calcule a este momento del tiempo va a ser menor que este capital, ¿sí? Pero este capital a los 60 días va a ser mayor que este capital, o va a ser mayor que un capital a los 30 días, ¿sí? O sea, el capital siempre hacia futuro crece y de atrás para adelante va disminuyendo. Bien, actualizar, bueno, tenemos ya le había dado esto, el precio dijimos que es la tasa de interés, acuérdense en la simbología, I. ¿Qué es la tasa de interés? Es el interés producido por una unidad de capital inicial en la unidad de tiempo lo vamos a llamar como UDT, ¿sí? Para abreviar un poquito, en la unidad de tiempo considerada. O sea, tenemos 1
y 1. Un peso y una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, es el crecimiento o es el incremento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo. ¿Qué es la unidad de tiempo? La unidad de tiempo no es lo mismo que tiempo. O sea, cuando yo hablo de el plazo, perdón, la unidad de tiempo no es lo mismo que el plazo de la operación. Yo puedo trabajar con un plazo de 12 meses o un año, ¿sí? Pero que la unidad de tiempo sea un mes, ¿sí? Entonces no es lo mismo el plazo de la operación que la unidad de tiempo que me plantea el ejercicio. ¿Quién me va a definir la unidad de tiempo? La tasa. La tasa tiene nombre y apellido. El nombre es el valor numérico y el apellido es la unidad de tiempo, ¿sí? Es como decir, una tasa del 0,10 para 30 días. No puede haber una tasa si no hago, si nos rebobinamos un poquito, le habías dicho que no podía haber un precio correctamente fijado si no se hace referencia al tiempo, ¿sí? Entonces, acuérdense, nombre y apellido, el valor numérico y la unidad de tiempo. ¿Qué es la unidad de tiempo? Es el periodo al final del cual los intereses se calculan para ser pagados o cobrados, ¿de acuerdo? Si yo soy deudor, pago, y si soy acreedor, lo cobro, o capitalizados, ¿sí? Ya vamos a avanzar siempre un poquito más con esto. Vamos, la representación gráfica de la tasa de interés para que ustedes lo vean. Yo tengo acá un peso inicial, esta es la unidad de tiempo, una unidad de tiempo. Inicio de la unidad de tiempo y fin de la unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser un día, puede ser un año, no importa, es una unidad de tiempo. Este es mi capital inicial y este valor que está acá sería mi capital final, ¿sí? Acá vamos a expresar, en este eje vamos a expresar el dinero, ¿sí? Y acá en este otro eje vamos a expresar siempre el tiempo. Entonces, vemos que tengo un peso acá y una unidad de tiempo. Entonces, lo que me creció ese peso, una unidad de capital, al cabo de una unidad de tiempo, es mi tasa de interés, que también es mi interés, ¿sí? Que en este caso, interés y tasa de interés coinciden. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un peso y una unidad de capital, ¿sí? Entonces, mi capital final acá, como les muestro, mi capital final es mi capital inicial más el interés, que sería el interés, la tasa I. ¿Cómo calculo acá el interés? Capital inicial, o sea, siempre un interés, cuando yo tengo una sola unidad de tiempo, el monto del interés lo calculo como capital inicial por la tasa, ¿sí? En este caso tengo un capital inicial de 1 por la tasa, por eso coinciden, ¿sí? Y mi capital final es mi capital inicial más mi interés, que es lo que me creció, o sea, 1 más I, ¿sí? Si yo cambio cualquiera de estas dos condiciones, acá un peso o acá una unidad de tiempo, mi interés no va a ser igual a mi tasa de interés, ¿sí? Si yo cambio cualquiera de estas dos, que por supuesto ya lo vamos a ir viendo más avanzado, mi interés no es lo mismo que mi tasa. Bien, este sería el caso, ¿sí? Representación gráfica del interés de un capital inicial CI. Acá, ¿ven la diferencia en el gráfico? Yo acá tengo un peso y acá no tengo un peso, tengo un valor distinto de un peso, mayor, porque acuérdense que nosotros vamos a trabajar con unidad mínima monetaria de un peso. Entonces acá tengo un valor X, no importa, una unidad de tiempo. Ahí sí, lo que me creció, ese capital inicial, ya sí se llama interés, que es lo que paga el deudor o lo que cobra el acreedor, ¿sí? Ya no es más la tasa de interés.
repito de nuevo, como estoy hablando de una sola unidad de tiempo, o sea, la unidad de tiempo, digamos, se hace el cálculo una sola vez, los intereses. Acá, ¿dónde estaba? Perdón. Como se hace el cálculo una sola vez, ¿sí? Pero acá tengo un monto distinto a un peso, entonces yo acá tengo el valor del interés. ¿Cómo lo calculo? Capital inicial por la tasa, ¿sí? La forma de calcular el interés de esta forma, o sea, la condición para calcular el valor del interés de una operación financiera, la condición para calcular el interés de esta forma es siempre que sea una unidad de tiempo. O sea que el interés se calcula una sola vez, ¿sí? Si yo tengo más de una unidad de tiempo, ya no puedo calcular el interés de esta forma, ¿sí? Esas cositas, más allá de que están escritas en el apunte, ténganlo siempre presente, ¿sí? Entonces, acá vemos que interés no es lo mismo que tasa, cuando el capital inicial es distinto de un peso. Si el capital inicial es un capital de cualquier magnitud distinta a la unidad, el incremento es I, o sea, el incremento es el interés, y el capital final es CF, ¿sí? Capital final. Entonces, mi Perdón tasa, que le interrumpo. sí, Para terminar de entenderlo, digamos. Por ejemplo, si nosotros hablamos, no sé, de un plazo fijo, que en la unidad de tiempo, no sé, por ejemplo, sería en un año te dan el 37 creo que es, por ciento. En ese caso, la unidad de tiempo sería un año. ya lo vamos a ver con los ejercicios. Vos ahí la tasa, no sé qué tasa me estás usando. ¿Me estás usando una tasa anual? En lo Claro, que vos... creo que es el TNA el que está el 37. Bueno, esa tasa es una tasa anual, que ya lo vamos a ver más adelante en el apunte, ¿sí? La unidad de tiempo de esa tasa es el año, por eso se llama tasa nominal anual, ¿sí? La TNA, siempre la unidad de tiempo de esa tasa es el año, ¿sí? Hay que ver, el I, la tasa I que yo voy a usar en una operación, no va a ser la TNA, ¿sí? Es una tasa de referencia. Déjame que avance un poquito más, que ya se te va a sacar la duda esa que vos me estás planteando, Perfecto. ¿sí? Bien, bien. Bien. Entonces, la tasa de interés, ¿cómo puedo yo calcular la tasa de interés cuando la unidad de tiempo es una sola unidad de tiempo? Capital final menos capital inicial era el monto del interés, ¿sí? Lo que yo gané, o el deudor perdió, pagó, ¿sí? Entonces, acuérdense en que esto es interés. Lo que yo gano lo divido por capital inicial, o sea, lo que yo gano por cada peso invertido, me va a dar el valor de la tasa de esa operación, pero siempre que haya una sola unidad de tiempo. Acá desagregué un poquito más la fórmula, capital final, ¿a qué es igual? A mi capital inicial más el interés, ¿a qué es igual el interés? Capital inicial por I, ¿sí? Menos capital inicial sobre capital inicial, saco factor común, capital inicial, ¿sí? Entonces, la tasa de interés yo la puedo calcular como el interés dividido mi capital inicial, siempre que haya una sola unidad de tiempo. Ya lo van a ver con los casos prácticos, tanto acá como en el práctico de la clase que viene, ahí lo van a entender mejor. Se debe tener presente que la fórmula arriba mencionada, o sea, esta fórmula, ¿sí? Solo es válida cuando se tiene un capital inicial, uno final, ¿sí? Porque obviamente para sacar el interés yo necesito el monto del capital final.
Entonces, esta fórmula es válida cuando yo tengo un capital inicial, un capital final y solo una unidad de tiempo entre ambas. O sea, capitalizó una sola vez los intereses. Cuando yo tengo eso, o sea, la unidad de tiempo es única, yo sí puedo calcular la tasa de interés de esa operación de esta forma. Si no, no. ¿Tá? Si no, no. Ejemplo, un préstamo de 1.000 pesos durante un mes. Se cobran 30 pesos. En concepto de intereses fueron 30 pesos. ¿Cuáles son los elementos de esta operación? Tenemos el capital inicial 1.000, el interés o la retribución y 30 pesos, el tiempo transcurrido, un mes. Entonces calculamos el capital final como capital inicial más los intereses, o sea, 1.000 más 30. Bien, estos 30 yo lo puedo obtener también el producto del capital inicial por la tasa. Pasa que acá no tengo mencionada la tasa, ¿sí? Bien, el interés de esta operación, que son 30 pesos, ¿qué significan esos 30 pesos? Esos 30 pesos se corresponden a 1.000 pesos de capital inicial, 1.000 pesos prestados o 1.000 pesos pedidos en préstamo, ¿sí? Se corresponden a 1.000 pesos durante un mes. O sea, yo gané 30 pesos en un mes, pero por 1.000 pesos invertidos o por 1.000 pesos prestados. Para determinar el interés unitario, se hace el cociente entre el interés y el capital inicial, que es lo que habíamos visto más acá. Si yo el monto del interés lo divido por el capital inicial, yo ahí voy a decir, bueno, ¿cuánto gané? Esto es cuánto gané por cada 1.000 pesos. Ahora, ¿cuánto gané por cada un peso? Bueno, hago 30 dividido 1.000, ¿sí? Logrando un valor de 0,03, que es el interés de cada peso prestado en un mes. Entonces, yo ahí sé que ese valor es el valor de la tasa, porque es lo que gané por cada un peso, no por cada 1.000, sino por cada un peso en una unidad de tiempo. Entonces, ese valor va a ser el valor de mi tasa de interés, que si yo lo compruebo, hago 1.000 por 0,03, les va a dar el valor del interés de 30 pesos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no confundan tasa de interés con interés. Tasa de interés es lo que gano, por eso se dice es el crecimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. El interés es lo que se gana en la operación en final, ¿sí? Bien, ese interés unitario es lo que se conoce como tasa de interés. En este caso va a ser una tasa de interés mensual. Entonces, ese 0,03 se corresponde a un peso y durante un mes. Vuelvo a repetir un poquito acá la fórmula: capital final menos capital inicial es el monto del interés sobre capital inicial. Así también, para determinar el interés de 1.000 pesos prestados por un mes, conociendo la tasa de interés mensual, se procede de 1.000 pesos por 0,03, ¿sí? O sea, capital inicial por la tasa les va a dar el monto del interés, que es lo que está mencionado acá. Para determinar el interés al final de una unidad de tiempo, basta con multiplicar el capital inicial por la tasa de interés correspondiente a esa unidad de tiempo. Es importante tener presente que el cálculo del interés mediante esta expresión es válida solo porque el número de unidades de tiempo es 1. De lo contrario, el cálculo de interés se realiza mediante la diferencia entre el capital final y el capital inicial, ¿sí? Entonces, cuando la unidad de tiempo y por ende los intereses se capitalizan una sola vez, ¿qué quiere decir que capitaliza una sola vez? Que el plazo de la operación coincide, es igual a la unidad de tiempo de la
tasa. La unidad de tiempo siempre se los va a dar la tasa de interés. Entonces, si el plazo de la operación coincide con la unidad de tiempo de la tasa, yo puedo calcular el monto de interés de esta forma o la tasa de interés de esta forma, ¿sí? Si no hay una unidad de tiempo y hay más de una unidad de tiempo, ¿qué sería que haya más de una unidad de tiempo? Que el plazo sea 90 días y la tasa sea 30 días. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un plazo de 90 y tengo una tasa de 30, ¿cuántas veces en 90 días va a calcular intereses esa operación? 3 veces. ¿Sí? En 90 días, con una tasa de 30 días, va a calcular 3 veces interés. ¿Sí? Entonces yo ahí estoy teniendo más de una unidad de tiempo. Entonces, en ese caso, yo no puedo calcular el interés de esta forma, sino tengo que ir directamente a esta fórmula para calcular el interés total de la operación completa. Sí puedo usar esta fórmula, en este ejemplo que les doy, que un plazo es 90 días y una tasa de 30 días, o sea que la unidad de tiempo es 30 días, sí puedo calcular el interés en cada una de las unidades de tiempo. ¿Sí? En cada una de las unidades de tiempo, ahí sí puedo aplicar esto. ¿Sí? Pero calcular así de una sola vez, calcular el interés con esta fórmula, cuando la unidad de tiempo es mayor a 1, no. ¿Sí? No se puede. No sé si en esto fui clara, capaz que los ejercicios lo pueden ver mejor. Vamos con un planteo. Calcular el valor final de un capital inicial de 100.000 pesos en 30 días si la tasa de interés pactada de la operación es del 0,05 para 30 días. En este caso tengo el plazo de la operación es 30 días y la unidad de tiempo de la operación me lo da la tasa. Entonces la unidad de tiempo es 30 días, coincide con el plazo. Entonces va a haber una sola unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos al punto A. Capital final, capital inicial por 1 más I, ¿sí? 100.000 por 1,05, ¿sí? 105.000. Entonces mi capital final, 100.000 más, este sería 100.000 por 0,05, sería el monto de los intereses, que fueron 5.000, lo sumo al capital inicial y me da el capital final. ¿Sí? Uso la fórmula que está acá. ¿Qué significan esos 105.000 pesos? 105.000 pesos es el capital final al cabo de 30 días, que es el plazo de la operación, de un capital inicial de 100.000 pesos a una tasa del 0,5 para 30 días. ¿Sí? Este es el plazo de la operación y esta es la unidad de tiempo de la operación. La unidad de tiempo de la operación lo da la tasa de interés. Bien. Profe, disculpe, Sí, me queda una duda sí. ahí. El plazo de la operación no lo fija la tasa. O sea, No, bien, no. El plazo, yo lo a ustedes les voy fija. a dar, Claro, lo fija las partes, ¿sí? Lo fija las partes. Como el compañero recién que me hablaba de la TNA del 37, que sí, hoy se hace un plazo fijo en el banco del 37, la TNA. Ya vamos a ver lo que es la TNA, ¿sí? Por eso no quería ahondar mucho en el caso real de aquel compañero. El plazo lo fijan las partes. Yo te bien, presto la plata por tantos días. Una cosa es el plazo, otra cosa es la unidad de tiempo de la tasa, que es la unidad de tiempo de la operación. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren saber la unidad de tiempo de una operación, se van a la tasa. O pueden ir a una palabrita que se llama capitalización de los intereses. ¿Sí? Yo les puedo dar este ejercicio, calcular el valor final de un capital inicial de 100.000 en 30 días, cuando la tasa de interés
es del 0,05 capitalizando los intereses cada 30 días. ¿Sí? Yo acá les cambié un poquito las palabras, pero es lo mismo. La unidad de tiempo o me lo da la tasa así bien explícito, como está el caso, 0,5 para 30 días, o me lo da más rebuscado diciendo con una tasa del 0,05 capitalizando los intereses cada 30 días. Ahí también estoy obteniendo la unidad de tiempo de la tasa, ¿sí? Cuando uso la palabra capitalizando cada tantos días, o cada un mes, o cada 6 meses, lo que fuera, ¿sí? Pero recuerden, son dos cosas distintas, la unidad de tiempo y el plazo. Bien, gracias. Vamos al punto, no, por favor. Vamos al punto B. Quizás las dudas que ustedes vayan teniendo, si seguimos avanzando, se les va a ir quitando las dudas, ¿sí? Porque está bastante didáctico el apunte. Creo yo que está bastante didáctico el apunte. Bien, calcular, el punto B, calcular la tasa de interés de esa operación para 30 días, conociendo el capital inicial planteado en el inciso A, que es 100.000, y el capital final obtenido como respuesta, que era 105.000. ¿Sí? O sea, el punto B me pide que calcule la tasa de interés. Acá estamos, respuesta al punto B. ¿Qué me fijo yo? Plazo 30 días, unidad de tiempo 30 días, o sea, una sola vez capitaliza. Yo ya sé que como capitaliza una sola vez, yo puedo calcular la tasa de interés con esta fórmula. Si no, no. ¿Tá? Entonces, tengo capital final menos capital inicial, sería el monto del interés. Esto es el numerador, lo que me marca, además del interés, es lo que yo gané en total en la operación. Pero si yo quiero saber una tasa, tengo que saber lo que yo gano por cada peso invertido. Entonces, sí o sí lo tengo que dividir por el capital inicial, ¿sí? Entonces, ven que me da 0,05 para 30 días, ¿sí? Que es la unidad de tiempo. ¿Qué significan esos 0,05 para 30 días? Bueno, para el deudor implica un compromiso de devolver cada 30 días por cada peso adeudado 0,05 pesos. Si no lo hace, la deuda obviamente se va incrementando. Para el acreedor, ¿sí? Si yo me pongo de la vereda opuesta, ¿qué es para el acreedor? Implica el derecho de cobrar 0,05 por cada peso prestado cada 30 días. Si no lo recibe, el capital prestado se va a ir incrementando producto de la capitalización. Bien, acá habíamos visto entonces, más arriba, en los gráficos, pasamos de este gráfico donde tengo un peso acá y una unidad de tiempo acá, que me da la definición de tasa de interés, pasamos al mismo gráfico donde tengo un monto distinto de un peso, pero sigo teniendo una unidad de tiempo, y ahora pasamos al mismo gráfico donde tengo un monto distinto de un peso y más de una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, esto sería capitalizar, que yo a partir de un capital inicial y al cabo de n unidades de tiempo, obtengo un capital final. O actualizar a partir de un capital final y al cabo de n unidades de tiempo, pero hacia atrás en el tiempo, puedo obtener un capital inicial. ¿Sí? Bueno, acá aparece lo que hemos estado hablando, pero que yo no le puse nombre, ¿sí? ¿Qué es el N? La frecuencia de la operación. Es este N, es cuántas veces capitaliza, ¿sí? Si yo tengo un plazo de 90 días la operación, pero capitaliza cada 30, los intereses capitalizan cada 30, o la tasa es del 0,05 para 30 días, bueno, ahí va a surgir el N. ¿Cuántas veces en 90 días
se capitalizan un interés de 30 días. ¿Sí? Eso se llama frecuencia de la operación, que lo vamos a llamar N, ¿sí? Que es la cantidad de unidades de tiempo. La cantidad de unidades de tiempo, que habíamos dicho que era la unidad de tiempo, periodo al final del cual los intereses se calculan para ser cobrados o pagados, ¿sí? De acuerdo si son deudor o acreedor, o capitalizados. ¿Cómo obtengo este N? Plazo de la operación dividido unidad de tiempo de la tasa, ¿sí? Es la cantidad de veces que la unidad de tiempo de la tasa de interés con la cual estoy trabajando se repite en el plazo de la operación, ¿sí? O sea, es el número de veces que capitalizan los intereses, que calcula interés, esa operación. Entonces vayan acordándose de la simbología, ¿sí? de las fórmulas. No son fórmulas muy complejas para nada, son súper básicas, pero hay que entenderlas. Entonces, N, siempre el numerador es el plazo de la operación, y el denominador la unidad de tiempo. El N puede ser igual a 1, ¿sí? Como vimos el caso de recién, que vimos que era un plazo de 30 días y la tasa de 30 días. Entonces, el N puede ser igual a 1, cuando numerador y denominador es lo mismo, puede ser mayor a 1, cuando numerador es mayor al denominador. Por ejemplo, el plazo es 90 días y la unidad de tiempo es 30 días, ¿sí? 90 dividido 30, 3. O puede ser menor a 1 a la inversa. Yo les doy un plazo de la operación de un mes, ¿sí? En vez de hablar en día, ahora voy a hablar un mes, les doy el plazo de un mes y les doy una tasa anual. Entonces, ¿cómo va a ser el N? Acá el numerador va a ser 12 meses. Y el denominador, un mes, ¿sí? La unidad de tiempo es 1. Y el plazo de la operación es un mes, el numerador era 1, perdón, y la unidad de tiempo, porque yo les di una tasa anual, es una tasa para 12 meses, entonces va a ser 1 dividido 12, ¿sí? Entonces puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, este N, ¿sí? Bien. Acá le pongo como otro dato para que lo tengan en cuenta. Es común ver expresiones del precio de forma incorrecta o incompleta. ¿Por qué incorrecta? Porque se menciona, a veces en las publicaciones, se menciona el precio. Acuérdense, cuando yo hablo de precio, hablo de tasa. Se menciona para 100 unidades de capital, hablando en términos de por ciento. O sea, si yo les digo una tasa del 10%, está mal dicho, ¿sí? Es más fácil de entenderlo. Es como que uno está acostumbrado ya a hablar en términos porcentuales, ¿sí? Es como más fácil de comunicar, de entenderlo, un 10%, un 20%, lo que sea. Pero está mal. La tasa siempre es en tanto por uno, porque la definición de tasa es lo que crece un capital de un peso en una unidad de tiempo. Si yo a 0,05, por ejemplo, 0,05 que es la tasa, la hago en porcentual, ¿sí? La tengo que multiplicar por 100. Entonces, si yo hablo de un 5% de tasa, en realidad es lo que estoy ganando por cada 100 pesos invertidos, que no es lo mismo que la definición correcta de tasa. La definición correcta de tasa es lo que se gana por cada un peso, ¿sí? Pero bueno, uno a veces está más acostumbrado, cuando habla de tasas, ya le agrega el porcentual, ¿sí? Pero acuérdense, decir una tasa del 5% es lo que yo estoy ganando, pero por cada 100 pesos, en una unidad de tiempo, ¿sí? No es el correcta forma. Pero no estaría tan mal, porque ustedes ya saben que es por cada 100 pesos invertidos, ¿sí? En la otra forma, eso sería incorrecto, lo otro sería incompleto, ¿sí? Porque se menciona solamente la tasa, el valor numérico, omitiendo el tiempo. Y acuérdense lo que yo en el apunte les puse subrayado, no hay un precio que esté fijado correctamente si no se hace referencia al tiempo. Entonces, yo no les puedo decir, bueno, les voy a cobrar una tasa del 5%.
Bueno, pero el 5% ¿en qué? ¿Para un mes? ¿Para un año? ¿60 días? ¿Un trimestre? ¿Un semestre? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. O sea, yo tengo que saber para cuánto es esa tasa, ¿sí? Dijimos que la tasa tiene nombre y apellido. Decir una tasa del 5% es como, yo les digo, bueno, a ver, está Carlos, bueno, pero ¿qué Carlos? ¿Carlos cuánto? ¿Sí? Es más o menos como para que entiendan. Entonces, se habla de una tasa del 5% cuando en realidad la forma correcta es decir, un 0,05 para, por ejemplo, 60 días. Bien, vamos a la forma de operar. Este título, forma de operar, ¿de dónde surge? Si yo me voy más arriba, cuando yo les hablaba de lo que es la unidad de tiempo, un poquito más arriba, ¿qué era la unidad de tiempo? Periodo al final del cual los intereses se calculan para ser pagados o cobrados o capitalizados, ¿sí? Acá en esta O es donde yo tengo las dos formas de operar, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Profe, una Sí, consulta. Cuando dice capitalizado, ¿a qué se hace referencia? a la unidad de tiempo de la tasa. ¿Cómo calcula la tasa en un plazo de la operación? Bien, gracias. ¿Sí? A veces, por eso yo les decía recién un ejemplo, a veces se dice fácil en un plazo de 90 días con una tasa del 0,05 para 30 días, entonces yo sé que mi unidad de tiempo es 30 días, o está, decir así la tasa, está bien explícita cuál es la unidad de tiempo. Por ahí está más escondida la unidad de tiempo atrás de la palabrita capitalización, ¿sí? Pero cuando yo les doy un ejercicio, sí o sí tiene que estar la capitalización en el planteo del ejercicio, salvo que esa sea la incógnita, ¿sí? Salvo que esa sea la incógnita, sí o sí tiene que estar la tasa en valor numérico y la capitalización. A veces está bien explícita, que les dice la tasa del tanto para 30 días, y hay veces está escondida en la palabra capitalización, ¿sí? Bien, formas de operar. Yo puedo operar con interés simple o interés compuesto. Simple o compuesto. ¿Cómo opera cada una de estas dos formas? Bien. Acá vemos en la primera figura, ¿sí? Yo tengo un capital, tengo un plazo. Lo primero que vemos es el plazo. El plazo son 3 unidades de tiempo, ¿sí? Son 3 unidades de tiempo. Tengo un capital inicial, y acá veo que mi capital inicial crece, por lo tanto tengo mi interés 1. No sé si se ve bien o lo agrando un poquito. A ver Se si lo ve, agrando. profe. Ah, bueno. Entonces tengo, este es mi interés 1, que está en rojo, mi interés 2 y mi interés 3. ¿Por qué se llama 1? Porque estoy calculándolo al final de la unidad de tiempo 1. Este interés se llama 2 porque estoy calculándolo al final de la unidad de tiempo 2 y así sucesivamente. Yo acá, ¿qué veo en esta forma de operar? Veo que es como que yo invierto, ¿sí? Yo invierto y crece el capital obteniendo el interés 1. Y después retiro lo que yo gané en concepto de interés, lo retiro, ¿sí? Es como que yo tengo en una bolsita, pongo 1000, ¿sí? Creció ese capital, al cabo de una unidad de tiempo creció, obtuve los intereses, que es el producto de capital inicial por la tasa. Al finalizar el periodo digo, bueno, a ver cuánto gané, tanto de interés. Lo saco de la bolsita y sigue quedando en esa bolsita el monto original, ¿sí? Por eso ven que vuelve acá la curva, empieza acá, crece y vuelve, ¿sí? Entonces, en la unidad de tiempo 2, esta es la unidad de tiempo 1, que empieza acá y termina acá, lo vamos a ver en esta línea. La unidad de tiempo 1 empieza acá y termina acá.
La unidad de tiempo 2 empieza acá y termina acá. La unidad de tiempo 3 empieza acá y termina acá, bueno, y así, ¿sí? No sé, En la unidad de tiempo 2, mi Mife, capital, sí, ¿cuál sería el plazo ahí? no importa, es conceptual este gráfico. Ya lo vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿sí? No se apuren, es conceptual. Bien. ¿Sí? No importa cuál es el plazo, importa que le estoy dando un ejemplo de 3 unidades de tiempo, ¿sí? Les quiero explicar conceptualmente la diferencia de cómo opera. Entonces, al inicio de la unidad de tiempo 2, o sea, acá, ubicada en la línea de tiempo acá, al inicio, veo que mi capital inicial es el mismo que acá, ¿sí? O sea, yo estoy viendo que siempre mis operaciones, en cada unidad de tiempo, empieza con el mismo capital inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, pongo la plata, al finalizar una unidad de tiempo, gané los intereses, listo, saco los intereses, pero sigo manteniendo el capital inicial. Pasa el segundo mes, como la tasa sigue siendo la misma y el capital sigue siendo el mismo, por ende el interés va a ser igual al interés 2, ¿sí? Y el interés 3 va a ser igual al interés 2, igual al interés 1, porque el capital invertido en cada unidad de tiempo es el mismo y la tasa es la misma, ¿sí? Si yo acá en la unidad de tiempo 3 mi tasa fuera mayor, el monto de acá, el monto final estaría por acá arriba, por ejemplo, ¿sí? O si mi tasa fuera menor, estaría por acá abajo, ¿está? Eso es interés simple. En el interés compuesto, ¿yo qué veo? Vamos viendo unidad por unidad de tiempo, ¿sí? Vamos con la primera unidad de tiempo, comienzo y fin. Al comienzo de la primera unidad de tiempo, ¿cuál es mi capital inicial? CI. Crece durante la unidad de tiempo y obtengo capital 1, C1, y obtengo los intereses 1. El interés 1, perdón, no los intereses, el interés 1, ¿sí? Que es el crecimiento de este capital inicial al cabo de una unidad de tiempo. Muy bien. Yo este monto, si bien en el gráfico, este monto de interés 1 es igual a este monto, ¿sí? Es el mismo, supónganse que es el mismo. ¿Por qué? Porque capital inicial y tasa es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo acá no saqué los intereses de la bolsita, no los saqué, los dejé, porque no necesito, suponte, la plata, entonces dejo los intereses. Entonces, esos intereses que yo gané en la unidad de tiempo 1 pasan a formar parte de mi capital de la unidad de tiempo 2. Entonces, si yo me voy a la unidad de tiempo 2, que comienza acá y termina acá, ¿cuál es el capital inicial de la unidad de tiempo 2? ¿CI o C1? Si alguno se anima a decirme. C1 más el interés, el I1, Perfecto. digamos. Bueno, bien, pero mi pregunta es, ¿cuál era el capital inicial de la unidad de tiempo 2? Vos ya me diste el capital final, pero está bien lo que me dijiste, es C1, ¿sí? No es CI, es C1, que C1, ¿de dónde viene el C1? Del CI más los intereses 1, ¿estamos? Bien, entonces ese es mi capital acá, C1 es mi capital inicial de la segunda unidad de tiempo. Y obtengo el capital final de la segunda unidad de tiempo, que va a ser el capital inicial de la tercera unidad de tiempo, ¿sí? Bien, la operación, viéndola en conjunto, el capital inicial de la operación es CI, y el capital final de la operación es C3, de toda la operación finalizada. Pero si yo voy unidad por unidad de tiempo, es como le decía, capital inicial, capital final. De la unidad de tiempo 2, capital inicial, capital final. De la unidad de tiempo 3, este es mi capital inicial y este es mi capital final. Por supuesto que acá van a ver que los intereses, el interés 3,
es mayor al 2, y el 2 es mayor a 1. ¿Por qué? Porque los montos de los capitales iniciales del cual surge el interés cada vez son mayores. Este capital 2 está compuesto por lo que invertí en su momento, más lo que gané al final de la unidad de tiempo 1, más lo que gané al final de la unidad de tiempo 2. ¿Sí? Por eso, cuando yo calculo los intereses producto de capital inicial por I, siempre que esté hablando de una sola unidad de tiempo, por eso los intereses siempre se van incrementando. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver bien con casos prácticos. Vemos en la primera figura, voy a tomar un poquito de agua. En la primera figura del interés simple, yo estoy pagando o cobrando, de acuerdo si soy deudor o acreedor. Si soy deudor, pago; si soy acreedor, cobro. Estoy pagando o cobrando los intereses al final de cada unidad de tiempo. Se repite el esquema en cada unidad de tiempo. Al pagar o cobrar los intereses, el capital inicial en cada unidad vuelve a ser CI. El capital inicial en todas las unidades de tiempo vuelve a ser CI, o sea, el original de la operación. Entonces, vemos, el capital 1 es capital inicial más capital inicial por I. Ahí obtengo el interés, ¿sí? O esto es si yo quiero calcular el capital final. Si quiero calcular un capital inicial, es a la inversa. Capital final menos los intereses me va a dar el capital inicial. Bien, en la segunda figura, como les explicaba, de interés compuesto, se van capitalizando los intereses al final de cada unidad de tiempo. ¿Sí? Se van capitalizando, van formando parte del capital inicial de la próxima unidad de tiempo. Entonces, lo vemos con simbología. Capital 1, ¿sí? Capital 1, ¿cómo lo obtengo? Capital inicial más capital inicial por I. O sea, este sería el interés 1. ¿Sí? Muy bien. Yo ahí obtuve el capital 1, que es capital al final de la unidad de tiempo 1. Voy al capital 2. ¿Sí? Voy a la unidad de tiempo 2. Quiero calcular el capital final de la unidad de tiempo número 2. ¿Cuál es mi capital inicial de esa unidad de tiempo? C1. ¿Sí? Si yo sigo aplicando la misma fórmula, capital inicial más capital inicial por I. Pero acá el capital inicial es C1, no es CI, es C1. ¿Sí? Acuérdense, en algo tan básico es a veces donde más se cometen errores a la hora de resolver. ¿Sí? Entonces, yo sigo aplicando esta lógica de la fórmula, pero unidad por unidad. Bien, acá saco factor común. Bueno, acá ¿qué hice? Reemplacé C1 con la fórmula anterior. ¿A qué era igual a C1? CI por 1 más I. ¿Sí? Entonces acá lo reemplazo, perdón, acá saco factor común C1. Acá reemplazo, ¿qué era C1? CI por 1 más I, por 1 más I les da producto de potencia de igual base, suman los exponentes. ¿Sí? 1 más 1 serían los exponentes 2. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con C3. ¿Cómo obtengo el capital 3? A partir de este capital inicial, C2. Entonces, en la unidad de tiempo 3 tengo mi capital inicial más mi capital inicial por I, ¿sí? Saco factor común, mi capital inicial. ¿Y a qué era igual a C2? Era igual a CI, el capital inicial de la operación. CI es el capital inicial de la operación, por 1 más I al cuadrado, por 1 más I, sumo los exponentes de igual base, producto de potencia igual base, les da 3. ¿Sí? Entonces, si yo veo la fórmula,
la fórmula final, capital inicial por 1 más i a la 3, elevado a una potencia, es llevar este capital 3 unidades de tiempo hacia un futuro. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el interés simple propiamente dicho, ¿sí? Con esta fórmula. Acá en realidad no está bien dibujado, esto es lineal, ¿sí? Esto es una línea recta, no es curvo. Si ustedes ven, ya con el ejercicio lo van a ver bien en números, pero en la primera unidad de tiempo, si mis capitales iniciales y mi tasa de interés es lo mismo, mi capital final, al final de la primera unidad de tiempo, mi capital final calculado con interés simple es lo mismo que calculado con interés compuesto. Y lo mismo para el valor de los intereses, ¿sí? O sea, si yo aplico un capital inicial, ya sea para calcular interés simple, interés compuesto, que es el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, 1.000 pesos, y la tasa del 0,10, ¿sí? El valor del capital acá, final, de la unidad de tiempo 1, va a ser el mismo valor que da acá, y lo mismo pasa con el monto de los intereses. La diferencia surge a partir de este momento del tiempo en adelante, ¿sí? Ahí es donde surge la diferencia. Entonces, siempre que yo tenga una operación financiera donde el plazo y la unidad de tiempo sean iguales, o sea, por ejemplo, tengo un plazo de un mes y una tasa mensual, ¿sí? O sea, el N es 1, el N es 1, o sea, la frecuencia es 1, quiere decir que calcula una vez los intereses, ya sea que lo calcule con interés simple o interés compuesto, me va a dar lo mismo. Capital final e interés, me va a dar lo mismo. La diferencia surge desde ese monto, o sea, desde ese momento para adelante, ¿sí? Bien, vamos con el interés simple. En realidad lo que se analiza es el valor del capital cuando se retiran los intereses al final de cada unidad de tiempo. Es el interés que resulta directamente proporcional al capital, al tiempo y a la tasa, ¿sí? Entonces el interés simple, luego de n unidades de tiempo, está dada por, esta es la formulita, ¿sí? Capital inicial por la tasa por n. Acuérdense en que n era la frecuencia, plazo dividido unidad de tiempo de la tasa. Esto es plazo dividido unidad de tiempo. ¿Unidad de tiempo de qué tasa? De la tasa que estoy aplicando en la fórmula, no de cualquier tasa, de la tasa que estoy aplicando en la fórmula, ¿sí? Entonces, de esa forma, calculo el monto del interés, y si quiero calcular el monto del capital final, sumo, o sea, al interés sumo el capital inicial, ¿sí? Que es lo que lo estoy expresando acá. Capital inicial más capital inicial por I por N, saco factor común factor común CI, y les queda esta la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula del capital final, que la pongo acá. Capital final es capital inicial 1 más I por N. Esto se llama monto a interés simple. Si yo hago CI igual a 1 peso, entonces mi capital final me queda así, 1 más I por N. Esto se llama, o sea, esta partecita de la fórmula se llama factor de capitalización, ¿sí? O sea, la fórmula completa se llama fórmula de interés simple o monto de interés simple, pero esta parte de la fórmula se llama factor de capitalización. Si además de hacer CI igual a 1 peso, hago N igual a 1, entonces mi capital final, ¿cómo me va a quedar? 1 más I, que es la expresión que representa la definición de la tasa de interés. Si yo me voy más arriba del apunte, ¿sí? Para no perder tiempo no voy a ir, pero si ustedes se recuerdan, cuando yo les grafiqué la definición de tasa de interés, mi capital inicial era 1 peso y mi capital final era 1 más I.
¿sí? ¿Por qué? Porque era un peso inicial y una unidad de tiempo, ¿sí? N igual a 1. Bien, al final, esto es lo que yo les decía recién, al final de la primera unidad de tiempo, el interés o el monto final obtenido operando financieramente con interés, esto no es O, sino es I, ya lo voy a cambiar. El interés y el monto final, capital final, obtenido operando financieramente con interés simple o interés compuesto es igual. La diferencia va a surgir a partir de ese momento en adelante. Si yo capitalizo los intereses, voy a obtener otros montos de capitales finales y otros montos de intereses, y si yo trabajo con interés simple, van a ser distintos los montos, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo práctico para que lo entiendan. Un capital de 1.000 pesos se deposita a una tasa de interés simple del 3% mensual durante 5 meses. Acuérdense siempre que ustedes tienen en una operación 4 elementos que hacen a la forma, ¿sí? 4 elementos. Este es uno, capital final es un elemento, capital inicial es otro elemento, la tasa es otro elemento, y lo que es el N, que es, el N está compuesto por 2 tiempos, plazo y unidad de tiempo de la tasa, ¿sí? Entonces, ahí están los 4 elementos de una operación. Siempre para calcular uno de esos, tienen que tener los otros 3, si no, no pueden resolver el ejercicio. Entonces, un capital de 1.000 se deposita a una tasa de interés del 3% mensual durante 5 meses. El plazo de la operación es 5 meses. La unidad de tiempo de la operación me lo da la tasa, que es mensual, o sea, un mes, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas veces se va a calcular los intereses? En este planteo, 5 veces, porque yo tengo una tasa de un mes en un plazo de 5 meses. Entonces, N es 5. Si yo quiero calcular el monto del interés, aplico la fórmula 1.000 por 0,03 por 5, 150, o si quiero directamente calcular el capital final, aplico esta fórmula, o al interés lo sumo al capital inicial, es lo mismo, ¿sí? 1.150. Siempre tengan en cuenta que el N de acá tiene que estar de acuerdo con la unidad de tiempo de esta tasa, ¿sí? Eso siempre en los ejercicios ya lo van a ver, pero de acuerdo a la tasa que yo uso acá, no la tasa de acuerdo a la tasa tanto en valor absoluto como en unidad de tiempo. De acuerdo a la tasa que uso acá va a ser el N. Bien. Acá podemos ver que el interés en cada una de las unidades de tiempo, siempre va a ser lo mismo, porque estoy en interés simple, ¿sí? Que si yo me voy al gráfico, siempre los intereses van a ser los mismos en todas las unidades de tiempo, porque yo gano el interés y lo saco, ¿sí? Entonces, en este caso siempre van a ser 30 pesos. El crecimiento de un capital sujeto a interés simple es lineal. Siempre voy ganando 30 pesos, ¿sí? Yo invertí 1.000, gané 30, lo saco. Entonces vuelvo a invertir 1.000, gano 30, saco los 30, vuelvo a invertir 1.000. Por eso siempre mis capitales iniciales, al inicio de cada unidad de tiempo, siempre es el mismo. 1.000 pesos, en este caso, ¿sí? Uy, perdón. Y por ende, como mi tasa es la misma, no se modificó, el valor de mis intereses siempre es lo mismo. Entonces, yo en concepto de interés, ¿cuánto gané? 150 pesos. 5 veces 30 pesos. Sumado los 1.000, 1.150. ¿Sí? Que es lo que le había puesto acá, 1.150. Entonces, lo podemos ver el gráfico de esta forma, lo podemos ver de esta otra forma, ¿sí? Vemos que el crecimiento de mi capital es lineal, siempre gano 30 pesos, ¿sí?
Yo acá lo que hice es ir unidad por unidad, ¿sí? Ya con números, con casos concretos. Entonces, vamos unidad por unidad, tengo la unidad de tiempo 1, mi capital inicial y mi capital final. Vamos a la unidad de tiempo 2. ¿Cuál es mi capital inicial de la unidad de tiempo 2? 1030, ¿sí? Yo puedo hacer 1030 más 1030 por i, que es lo mismo que hacer, saco factor común 1000, 1 más 0,03 por 2, 1060. ¿Sí? Voy unidad por unidad de tiempo. ¿Por qué acá es 1? ¿Por qué acá es 2? ¿Por qué acá es 3? ¿Por qué acá es 4? ¿Por qué acá es 5? Porque de acuerdo a qué capital estoy buscando. Si yo estoy buscando el capital número 3, acá, el n es 3. ¿Sí? Si yo estoy buscando un capital, dijimos que estos son, era mensual, la tasa es mensual. Y yo estoy buscando un capital en este momento del tiempo. ¿Cuántos meses paso acá? Acá tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el n en ese momento del tiempo que estoy calculando el capital final? El n va a ser plazo dividido tasa. No, 3 meses dividido 1. 3 meses plazo, 1 unidad de tiempo la tasa. Si yo estoy calculando, por eso el n acá es 3. Si yo estoy calculando en este momento el tiempo, es 4. Plazo, 120, 4 meses, perdón, lo estaba trasladando a días y no es correcto. 4 meses dividido unidad de tiempo 1. ¿Sí? Por eso acá va cambiando en la ecuación 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la ubicación en el tiempo que estoy calculando mi capital final. Por supuesto que ustedes a los fines de resolver un planteo así, directamente van a esto último, ¿sí? No hace falta que me saquen cada uno de los capitales finales de cada una de las unidades de tiempo. No. Si la tasa se mantiene, o sea, no se modificó su valor absoluto, y las unidades de tiempo son X espaciadas, siempre estoy hablando de una tasa mensual, y siempre estoy hablando de una tasa del 0,03, directamente yo me voy, para calcular el capital final de la operación, directamente me voy a esta fórmula, a la de acá abajo, ¿sí? Pero bueno, yo acá les quería mostrar uno por uno, ¿sí? Cómo va sumándose los intereses en cada una de las unidades de tiempo. Seguimos con los ejemplos. ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de 10.000 pesos durante 5 años a una tasa del 6% anual? ¿Sí? Yo les decía que acuérdense que no está totalmente correcto acá la forma de expresar la tasa. Siempre la tasa se expresa en tanto por uno, pero bueno, no está mal expresarlo en porcentaje tampoco. Pero sí o sí tiene que estar acompañada de la unidad de tiempo. Eso no hay lugar a duda. Entonces, el plazo de la operación son 5 años. La tasa tengo el valor absoluto 0,06. ¿Sí? O sea, una parte de la tasa es el nombre, el valor numérico, y otra parte la unidad de tiempo, que es el año. ¿Sí? Es la unidad de tiempo de la operación, el año. N, la frecuencia de capitalizaciones. ¿Cuántas veces hay un año en 5 años? ¿Sí? ¿Cuántas veces un año, o sea, la unidad de tiempo de la tasa, se repite en 5 años, que es el plazo? 5 veces. ¿Sí? O sea, plazo dividido unidad de tiempo. Mi capital inicial es 10.000, bueno, y ahí saco el monto del interés. ¿Sí? 10.000 por 0,06 por 5. Y luego aplico la fórmula de monto de interés simple y calculo el monto del capital final, 13.000. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el interés en cada una de las unidades de tiempo?
que son 5 unidades de tiempo, ¿cómo es el interés? Capital por I, capital por la tasa, ¿sí? Por 0,06, ahí después le voy a corregir, le voy a sacar el punto ese. O sea, en cada unidad de tiempo yo gano 600 pesos. Y al cabo de 5 unidades de tiempo, 6 por 5, 30, ahí están los 3.000 pesos de total de intereses. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de 10.000 durante 5 años, pero a una tasa del 1% mensual? ¿Sí? Entonces, el plazo de la operación son 5 años, o también lo puedo expresar en meses. ¿Cuántos meses son 5 años? 60 meses. ¿Sí? ¿Por qué lo expreso a este plazo en meses? Porque mi unidad de tiempo, la tasa es mensual. Y yo para ir al cociente, para calcular n, yo no puedo dividir naranjas por manzanas. ¿Sí? Entonces, si la unidad de tiempo es un mes, o sea, la fracción es mensual, si es un mes, el numerador también tengo que expresarlo en meses. No puedo decir 5 dividido 1, ¿sí? Porque yo acá estaría expresando el plazo en 5 años, pero dividido un mes, ¿sí? No les va a dar. Entonces, ojo ahí también cuando resuelvan. Numerador y denominador en la misma unidad, ¿sí? Si yo acá tengo un mes, acá arriba también tengo meses. Si yo tengo años y así, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se repite un mes en 5 años? 60 veces. Por eso n es 60. Bien, ¿cómo lo resuelvo? Acá que me pide el interés simple, bien. ¿Cómo acá les doy algunas alternativas para resolver? Por ejemplo, yo quiero trabajar con la tasa del enunciado. Si yo quiero trabajar con esa tasa, o sea, del 1% mensual, entonces siempre tengo que adecuar el n a la tasa que estoy usando. Siempre adecuo el n a la tasa. ¿Por qué? Acá uso la tasa del 0,01. Entonces yo sé que es una tasa para un mes. Adecuo el n. 60 meses, que es lo mismo que 5 años, dividido un mes. ¿Sí? Y les da el monto del interés 6.000 y mi capital final 16.000. Pero ¿qué pasa? Digo, bueno, en vez de usar una tasa mensual, utilizo una tasa, por ejemplo, directamente para 60 meses. O sea, llevo la unidad de tiempo a 60 meses. Lo hago con regla 3 simple. Si para 12 meses la tasa es del 0,01, para 60 meses, ¿cuál es la tasa? Entonces yo ahí voy a llegar a una tasa del 0,6 para 60 meses. Esta es la unidad de tiempo de la tasa, que coincide con el plazo de la operación. Por eso n es 1. ¿Sí? Entonces, ojo, por eso les digo, adecúen de acuerdo a la tasa, el valor de la tasa que ustedes usen en la fórmula es el n que van a usar. ¿Sí? Acá sería incorrecto si hacen n igual a 1. Si hacen n igual a 1, quiere decir que en la unidad de tiempo la tasa es lo mismo que el plazo. Acá yo no podría haber puesto la tasa del 0,01. ¿Sí? Porque no se coindicen. Entonces, ojo ahí, pueden usar las tasas proporcionales que quieran, pero tengan en cuenta de adecuar el n al valor numérico de la tasa que están usando. Van a ver que el monto les va a dar lo mismo, 6.000, y por ende el monto del capital final también les va a dar lo mismo. O también puedo, por ejemplo, buscar una tasa para 12 meses y trabajar con una tasa de 12 meses. Entonces, por regla de 3 simple, busco la tasa de 12 meses. ¿Cómo? Bueno, si para 12 meses, si para un mes la tasa es del 0,01, para 12 meses, ¿cuál es la tasa?
o la pueden sacar a partir de acá. Si para 60 meses la tasa es del 0,6, para 12 meses, ¿cuál es la tasa? Con cualquiera que usen van a llegar al mismo valor de una tasa anual, ¿sí? Entonces, si yo busco esa tasa proporcional anual o para 12 meses, y la quiero usar acá, tengo que adecuar el N. Entonces, ¿cómo va a ser el N acá? Plazo de la operación, 60 meses. Unidad de tiempo de la tasa, 12 meses. 60 dividido 12, 5. O si no, lo pueden, como el año, siempre el año tiene 12 meses, en vez de trabajarlo a este N de forma mensual, lo pueden trabajar de forma anual, haciendo plazo de la operación, 5 años, dividido unidad de tiempo de la tasa, 1 año. ¿Sí? Y obviamente, como estoy trabajando con tasas proporcionales, me van a dar el mismo valor tanto para el monto del interés como para el monto del capital final. ¿Sí? Simplemente resolví el mismo ejercicio con distintas tasas, tanto en valores absolutos como en sus unidades de tiempo. ¿Estamos? Hasta ahora, ¿cómo venimos? Bien. Bien. Sí, profesor, entendiendo. Bien, por ahí yo soy un poco lerda en explicar, pero es importante los primeros, hasta que ustedes le agarren el ejercicio a todo esto. Después, con el tiempo, voy a ir avanzando de forma más rápida, ¿sí? A la hora de hablar y todo eso, porque la verdad yo desconozco, quizás muchos de ustedes sepan algunos conceptos, muchos, la gran mayoría quizás no. Entonces, bueno, yo tengo que hablar como si nadie supiera, ¿sí? Más allá de que algunos pueden saber. Bien, son las 18. Mi idea era dar también interés compuesto, pero bueno, ya me estaría pasando de la clase. Lo vamos a dejar para el lunes que viene, ¿sí? Yo sí les pido a ustedes que lo lean al apunte, ¿sí? Terminen todo lo que es interés compuesto, los factores de capitalización, bueno, y un poquito más de tasas, cosa de lunes que viene. Avanza un poco más rápido y vamos viendo ya los ejercicios, ¿sí? Yo no tendría drama, chicos, me quedo media hora más y termino, pero bueno, sé que ustedes pueden llegar a tener otras cuestiones, así que no quiero invadir su tiempo, ¿sí? Pero bueno, con el compromiso de que ustedes lo lean para el lunes que viene, ¿sí? Así puedo avanzar más rápido, ¿sí? Profe, ¿dónde va a subir este apunte? A ver, voy a dejar de compartir, así los veo. Lo voy a subir en Classroom, ¿sí? Ahí, todo se va a manejar por Classroom. El enlace del día de hoy siempre va a ser el mismo enlace, y yo voy a ir subiendo ahí. Mañana o pasado, voy a subir este material, así ustedes lo leen ya y se familiaricen un poco más y yo pueda ir un poquito más rápido, ¿sí? Yo acuérdense en que tengo 4 temas. En lo que es matemática financiera tengo 4 temas, de los cuales cada tema es más complicado que el anterior, por ende este es el más fácil, y tengo 10 clases, incluido me parece que la clase del parcial, que es la última semana, que es el 15 de noviembre. Bueno, en principio ese lunes 15 de noviembre sería el tercer parcial, ¿sí? Entonces, yo tengo muy contadas y muy apretadas las cantidades de clases con los temas. Por eso mis clases casi que van a ser de 2 horas con seguridad, 2 horas reloj. Perdónenme si por ahí se vuelve tedioso, sin descanso, pero bueno, no tengo otra alternativa y quiero tratar de dar completo, bien, lo mejor que puedo, ¿sí? Si usted pudiera subir con antelación los Word, a mí me haría más fácil entender el tema. Bueno, sí, no tengo problema.
Igual, en este apunte que voy a subir está monto interés simple, monto interés compuesto, descuento y todo lo que son TNA, tasas efectivas, ¿sí? No sé si acá está el compañero que me habló de la tasa del 37%, bueno, eso es una TNA, ¿sí? Que bueno, en el apunte teórico está, no es la verdadera tasa con la cual se resuelve un ejercicio, no es esa tasa. A partir de esa TNA hay que buscar la tasa, ¿sí? Pero yo voy a ir subiendo cosas de que ustedes vayan leyendo. Pero sí, por favor, el compromiso de, si no lo leen antes al apunte, antes de la clase, léanlo antes del práctico, ¿sí? Porque yo, cuando dé el práctico, a veces quizás no dé todos los ejercicios completos, porque ponerle de interés simple tengo 15 ejercicios o 11, no me acuerdo, quizás no puede darlos a todos, voy a dar los principales, pero después subo todos, enunciados y resolución, cosa que ustedes lo vean, y distintas formas de resolverlo, todo para que no les quepa la menor duda a ustedes, y con este apunte que yo les voy a dar, siempre va a ser suficiente para resolver los ejercicios, ¿sí? Pero recuerden que los temas se van a ir acomplejando con el paso del tiempo.